Qué alegría poder saludarles en esta nueva semana de estudio. Estamos muy contentos porque el Señor nos permite seguir aprendiendo sobre algunos temas del Evangelio de Juan. Y es maravilloso cómo el Señor nos muestra a través de este Evangelio ese toque personal que tenía nuestro Señor Jesucristo. Y esto es algo para tener en cuenta, porque recuerda, el prólogo nos enseñó que Jesús es Dios, pero también se hizo hombre para llegar hasta nosotros, para darnos salvación, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no debemos olvidar que ese es el propósito central del apóstol Juan al escribir su Evangelio, que creamos en el Hijo de Dios, que creamos en Jesucristo, porque al creer en Él tenemos vida en su nombre. Este día no nos podrá acompañar nuestro pastor Dani Perla, pero durante la semana se incorporará para seguir abundando en estos temas que son muy interesantes. La semana que vamos a comenzar estudiaremos el testimonio de los samaritanos. Durante la semana esto es lo que vamos a descubrir. Recuerden que hemos venido hablando sobre los testigos y ahora vamos a testigos que ni siquiera eran judíos, no judíos como los mismos judíos se autodenominaban, como esos descendientes puros de Abraham. No, ya hablaremos un poquito en detalle porque hoy vamos a hablar sobre el escenario del encuentro entre Jesús y los samaritanos, que comienza con una mujer. Pero ya hablaremos un poquito más. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios en el estudio de hoy. Querido Padre, gracias te damos porque tú has sido misericordioso con nosotros y tú nos ayudas a abrir tu palabra con la certeza de que tu Espíritu Santo está cerca nuestro para enseñarnos. Padre, perdónanos porque a veces nos acercamos a tu palabra con prejuicios y hoy ayúdanos a aprender que Jesús derriba todos esos prejuicios y nosotros como testigos suyos tenemos que aprender a hacer lo mismo para presentarles a otros a nuestro Señor Jesús. Oramos en el nombre de nuestro Salvador. Amén. Ya que vamos a hablar un poco de los samaritanos y justamente estaremos abundando durante la semana este tema, estaremos centrados en San Juan capítulo 4 básicamente, me gustaría que primero respondamos a una pregunta. ¿Quiénes eran los samaritanos? ¿Quiénes eran ellos? ¿Y por qué en el tiempo de Jesús, y no solamente en el tiempo de Jesús, pero ya ahí se había cristalizado toda una situación de animadversión entre judíos y samaritanos? Digo que no era allí que comenzó la situación. Esa situación de tener altercados era muy antigua. Pero comencemos primero con la identificación. ¿Quiénes eran los samaritanos? Cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo, lo que hicieron los reyes sirios, llevaron a otras personas que no eran israelitas, no eran de descendencia de Israel, no eran de las tribus. Y ahí hubo una mezcla. Esta mezcla dio como resultado a los samaritanos. Ese es el origen de los samaritanos. Israelitas que habían quedado, los poquitos que habían quedado, más todos los que habían sido llevados ahí a causa de la repoblación que estaban haciendo los imperios que estaban asolando el pueblo de Israel. Esa amalgama finalmente dio como resultado al pueblo de los samaritanos. ¿Cuál es el problema? Que como había mezcla entre los que conocían la voluntad de Dios, la ley de Moisés, con los que no la conocían, allí hubo también mezcla de tradiciones. Así que sí, había un poco de recuerdo de la religión judía, la religión del lugar. Es más, cuando lees en el libro de los Reyes, te das cuenta de que algunos dijeron, miren, aquí necesitamos gente que nos enseñe las costumbres, porque parece que los dioses de este lugar, claro, era gente que no entendía bien que solo hay un Dios nada más, pero que los dioses de este lugar nos están castigando, y mandaron a gente que les enseñaran un poco de las costumbres de los israelitas. Así que está esa mezcla. Esa mezcla dio como resultado un pueblo algo hostil a los judíos.
Tanto así que cuando se dio la repatriación de los judíos que habían sido llevados cautivos por Nabucodonosor a Babilonia y comenzaron a la reconstrucción del templo, los samaritanos fueron de los primeros que se opusieron a eso. Curiosamente, los samaritanos habían hecho un templo en un monte, como un culto a Dios, a Jehová, pero que contenía todos los elementos que sus tradiciones o las tradiciones de la parte que no conocía a Dios había llevado a ese lugar. Así que, teniendo esto en mente, desde entonces la relación entre judíos y samaritanos había sido tensa. Tan tensa era que si un judío podía evitar pasar por el territorio de los samaritanos, lo hacía. Es decir, buscaba la manera para no pasar por ahí. Pero entonces aparece el capítulo 4 de Juan. Y aquí vamos a encontrar algunos elementos, incluso antes de comenzar a ver cómo Dios trata con las personas para ayudarles a convertirse. Pero leamos los primeros versículos de Juan 4. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria, porque de hecho Samaria era el camino más corto, pero ningún judío usaría ese camino porque significaba pasar por territorio samaritano. Pero noten que el trasfondo de esto es que los judíos comenzaron con cierta suspicacia. Ya nuestro pastor Dani Perla nos recordaba la semana pasada que Juan el Bautista jamás intentó atraer la atención sobre sí. La Biblia nos dice que Juan siempre señaló a Jesús. En el capítulo 1 de Juan vemos a Juan señalando a Jesús. En el capítulo 3, que eso lo abordaremos más adelante en la lección, vemos a Juan dando testimonio de que Jesús debe crecer y él menguar. Jamás atrajo la atención sobre sí. Pero los seguidores de Juan, que se demuestra también eran bastante celosos, podrían ver las cosas diferentes. Y los judíos en general podrían animar ese problema, esa tensión. Entonces Jesús muy prudentemente hace algo y dice, no vamos a poner en problemas, no nos vamos a poner a pelear con los discípulos de Juan, los que todavía no han decidido seguirme a mí, así que mejor me voy a otro lugar. Y mientras va en ese viaje y deja cualquier tensión y cualquier intento de disputa por ver quién es el mayor, si Jesús o Juan, porque recuerden que algunas personas creían que Juan era tan importante o tenía que ser tan importante como el Mesías, un tema muy interesante que se ha estudiado en lecciones ya anteriores en estos días. Ahora nos encontramos con que Jesús prudentemente dice, no, mejor me voy, me evito una confrontación y no voy a meter a mis discípulos tampoco en problemas, nos vamos. Y comienzan a marchar, pero Jesús dice, necesito pasar por Samaria. ¿Por qué? ¿Por qué necesita pasar por Samaria? Porque ahí hay una persona que necesita de Él. Una persona que necesita encontrarse con el Mesías. Y Jesús va por esa persona. Y solo ahí ya hay una lección tremenda para ti y para mí. No es casualidad que tú veas este video. No existen las casualidades. No es casualidad que de repente tú escuches una alabanza que exalta el nombre de Dios y que toca tu corazón. No es casualidad que de repente escuches una predicación. De repente te quedes escuchando un sermón y ese sermón te hable a ti. Porque Jesús te anda buscando. Jesús se interesa por ti. Jesús estaba interesado en esta mujer samaritana que ya vamos a comenzar a comentar hoy. Estaba interesado en ella, así como está interesado en ti. Jesús sabe quién eres y por eso ha puesto medios para que se acerquen a ti, para que tú puedas escuchar su voz. Eso fue lo que pasó con esta mujer. Mira los siguientes versículos, desde el verso 5. Dice así, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Ya vamos a decir algunas cosas interesantes sobre estos detalles el día de mañana. Pero dice acá, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob.
Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, es decir, el mediodía. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Hoy nos vamos a concentrar en este elemento porque para terminar de poner el trasfondo de lo que estamos estudiando, ya hablamos sobre el origen de los samaritanos, ya dijimos que ningún judío cruzaría Samaria a no ser que fuera por fuerza mayor. Tenían comercio entre sí, sí, se comunicaban lo necesario para ese comercio, pero si un judío podía evitar recorrer ese camino, lo evitaba a toda costa. Y tanto así que hacer el viaje sin pasar por Samaria requería hacer un rodeo que hacía más largo el camino. ¿Por qué hacían eso? Bueno, parte de toda esa historia de confrontaciones, de malos tratos, de sospechas, ahí está la razón. Pero cualquiera fuera la razón, un judío prefería evitar llegar a Samaria, pasar por ahí. Pero Jesús pasa por ahí, se encuentra con esta mujer y encima hace algo, le pide un favor. Y solo esto ya nos dice a nosotros también cuánto de condescendiente es Jesús. Jesús sabía de esa idea entre judíos y samaritanos de no pedirse favores. Un judío jamás le pediría un favor a un samaritano y tampoco recibiría un favor de un samaritano porque no le querría deber nada. Aceptar un favor era estar en deuda y no lo aceptaría. O sea, no pediría un favor y no lo aceptaría. Con todo esto en mente, Jesús pide un favor a la mujer samaritana y con eso nos muestra que ya comienza a derribar los prejuicios. Claro, la mujer va a hacer algo, eso lo veremos el día de mañana, pero yo me quiero quedar ahora con esta lección. ¿Estamos dispuestos a seguir las pisadas de Jesús para derribar nuestros prejuicios? Todos tenemos prejuicios, todo el mundo. Y eso es el resultado de la cosmovisión de nuestra vida, así como vemos el mundo. Si, por poner un ejemplo muy mundano, si puedo usar esa palabra, si alguien practica fútbol y le gusta más ese deporte y habla con alguien que practica básquetbol, que es mi caso, a mí me gusta más el baloncesto, por lo general van a encontrar que tienen conflicto. Alguno va a decir, no, mi deporte es mejor que el tuyo. El otro va a decir, no, el baloncesto es el mejor deporte, es más completo, es mejor que el tuyo. Y vamos a crear barreras, porque aún con eso que es tan mundano, que es el deporte, aún con eso creamos barreras, porque tenemos prejuicios. Tal vez alguien tenga el prejuicio de que aquel que le gusta el fútbol es porque no sabe manejar las manos. Y el que le gusta el fútbol mira al de basquetbol y dice, no, el que le gusta el basquetbol es porque no le gustan los deportes de fuerza. Noten, puede haber prejuicios, pero la pregunta aquí es, ¿estamos dispuestos a derribar los prejuicios para llevar el mensaje de Jesús a las personas que lo están necesitando? Porque aquí tenemos el desafío. Nuestra propia cultura nos llena de prejuicios. ¿Estamos dispuestos a romper con ellos para alcanzar a aquellos por los cuales Cristo murió en la cruz del Calvario? Nuestra propia condición, el hecho de que alguien tenga más educación que otro, el hecho de que alguien tenga más recursos que otro, todo eso marca prejuicios, marca líneas divisorias. ¿Estamos dispuestos a ir a donde están esas personas que necesitan de Jesús? Termino con esa pregunta porque espero que el Señor nos ayude a seguir las pisadas de nuestro Maestro. Él fue hasta donde estaba esta mujer, porque esta mujer necesitaba de Jesús. Nosotros necesitamos ir a otros para ayudarles a conocer de Jesús. Qué maravilloso es el ejemplo de nuestro Maestro, porque finalmente Él nos alcanzó a nosotros. Jesús nos alcanzó. Por eso estamos aquí. Por eso podemos compartir este mensaje. Por eso estamos viendo esta transmisión. Ayudemos a otros a encontrarse con Jesús. Y si alguien en este momento está viendo este mensaje y siente que ha sido discriminado
porque lamentablemente en la iglesia habemos seres humanos que todavía necesitamos aprender esta lección, solamente quiero decirte, Jesús jamás te hará a un lado, jamás te discriminará, jamás se detendrá en tu historia pasada para señalarte. Él lo que quiere es tomar tu vida, transformarla y hacerte una vida plena, darte una vida plena. Porque si tú crees en Jesús hay vida plena. Vamos a orar por esto. Querido Padre, queremos que tú nos ayudes porque hay muchos prejuicios en nuestros corazones, a veces en nuestras iglesias, a veces en nuestras familias, y rogamos que tu Espíritu Santo nos ayude a tener el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Para Él era necesario pasar por Samaria. Para nosotros debe ser necesario alcanzar a todos aquellos por los que Cristo dio su vida, porque también nosotros fuimos alcanzados por ese maravilloso amor. Ayúdanos a vivir de esa manera, lo pedimos en Jesús. Amén.